gracias, Señor. Aquí estoy, sabiendo que soy un pecador, cubierto por tu sangre, Señor. Inmenso amor por mí, tu vida entregaste. Y el día de hoy vamos a estar compartiendo Hechos capítulo 7. Vamos a estar compartiendo los versículos del 35 hasta el 43. Por eso quisiera invitarlos en este momento a que podamos leer el pasaje del día de hoy, del mensaje de este día. Vamos a leerlo de forma alternativa. Dice así: a este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis. Al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré, pues, más allá de Babilonia. Bueno, hasta ahí es la palabra del día de hoy. Vamos a hacer juntos una oración. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta mañana por reunirnos para tener un tiempo de adoración a ti, un tiempo que tú también preparas para que podamos recibir tu palabra. Guíanos en el poder de tu Espíritu Santo, danos concentración y danos el deseo de recibir de parte de ti un mensaje que pueda ser de gran bendición para nuestra vida. Te pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ahora todos juntos y a una voz vamos a leer el versículo clave, que es el versículo 37. Leamos juntos, por favor. Ya, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis. Profeta os levantará el Señor. En las últimas semanas hemos visto la respuesta del diácono Esteban al comparecer ante el concilio. Un grupo de opositores había sobornado a falsos testigos para que afirmasen que Esteban había blasfemado contra Moisés y contra Dios, que había atentado contra la ley y contra el templo. Su transgresión era gravísima y estaba penada con la muerte. Por eso había sido llevado ante el tribunal religioso. Pero mientras todos lanzaban alaridos de ira contra él, en medio de un ambiente de efervescente furia, el rostro de Esteban resplandecía como el rostro de un ángel. Este varón de Dios, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, pronunció entonces un extenso discurso en respuesta a las acusaciones recibidas. En su mensaje encontramos dos partes con una narración y una argumentación en cada una de ellas. Hasta ahora hemos visto la primera narración, en la que Esteban alabó al Dios de la gloria, que guía la historia conforme a su soberanía, fidelidad y amor. Allí presentó a tres antepasados de fe muy relevantes para Israel: Abraham, José y Moisés. Su intención era llegar hasta este último siervo de Dios para dar su primer argumento
desmintiendo que hubiese blasfemado contra él o contra la ley que él le dejó a su pueblo. Pero además, Esteban procuró demostrar que eran otros los que habían venido blasfemando durante varios años contra la palabra de Dios, contra Moisés y contra la ley. Eran otros los que habían rechazado tanto a la palabra como a sus siervos. Por lo tanto, también eran otros los culpables de blasfemia que merecían recibir pena de muerte. Así, Esteban pretendía llamar a sus oyentes al arrepentimiento para que recibiesen la salvación del Señor. Una salvación que alcanzarían al reconocer la obra redentora de Dios consumada en su Hijo Jesús. Que en la vida de Moisés hoy podamos descubrir la figura de nuestro Salvador Jesucristo. En Jesús, el Hijo de Dios que fue rechazado por los suyos, hay libertad y salvación para todo aquel que crea en Él. En el milagroso Jesús, el profeta al que Dios levantó, hay esperanza y acceso al reino de los cielos por la fe en su nombre. Solo en Él encontramos palabras de vida eterna. Rindámonos ante Jesús y declarémoslo nuestro Señor y Salvador. Declarémoslo nuestro victorioso Cristo, el poderoso profeta que venció a la muerte para traernos una maravillosa salvación. Amén. Todos alguna vez hemos experimentado el rechazo, ¿no es así? Todos alguna vez hemos experimentado el rechazo y todos conocemos el sinsabor que proviene de ser dejados de lado. Esteban estaba pasando por un momento de profundo rechazo. Aún así, él no fijó su atención en sí mismo, sino que centró su interés en los rechazadores, grupo al cual nosotros también formamos parte, grupo del cual también nosotros formamos parte. Porque aunque nos incomode reconocerlo, todos hemos estado alguna vez del lado de los que despreciaron o desecharon a alguien más. ¿No es así? Muy probablemente, aquel a quien más hayamos rechazado sea al mismísimo Jesús, como lo hicieron los acusadores de Esteban. Este diácono acababa de relatar la historia de Moisés, protegido por Dios desde su nacimiento, amado por sus devotos padres, criado en el palacio de Egipto bajo la más rigurosa instrucción, reprobado por asesinar a un egipcio y exiliado en el desierto por 40 años, hasta que el Señor lo llamara desde una zarza ardiente. A continuación, Esteban expuso su primer argumento. Allí reveló el carácter de Moisés como figura del Mesías prometido. Él señaló: a este Moisés, a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Al día siguiente de haber matado a un egipcio por maltratar a un hebreo, Moisés intervino en la discusión de dos israelitas. Esteban expresó que él los ponía en paz, diciendo, varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Así les pidió que se reconciliasen. Sin embargo, ellos lo rechazaron, diciéndole, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Aún así, por más que sufrió el rechazo de los suyos, Moisés había sido designado por Dios para que liderase a su pueblo hacia la libertad. Él era el libertador y líder establecido por Dios a favor de Israel. Desde sus inicios, el pueblo de Israel se caracterizó por su rechazo a los siervos de Dios y su rechazo al Señor mismo. Ya en tiempos de Jacob, sus hijos habían rechazado a José y lo habían vendido como esclavo. Aún así, Dios terminó colocándolo como gobernador de Egipto. También a Moisés, sus mismos hermanos lo habían desechado. No solo aquellos dos a quienes quiso reconciliar. Más tarde todo su pueblo lo haría a un lado en el desierto, aún habiendo presenciado los milagros que Dios hizo por su mano.
Como señaló Esteban, a este Moisés nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Así que los antiguos hebreos habían vivido blasfemando a Moisés y desobedeciendo su ley. Por más que estaban físicamente cerca de él, sus corazones estaban muy lejos. Tenían sus corazones en Egipto. Al igual que a Moisés, los judíos rechazaron a Jesús, el Hijo de Dios. Por más que él abandonó su gloria para venir a este mundo en completa humildad, tomando cuerpo mortal y habitando entre su pueblo, sus mismos hermanos lo desecharon. Como dijo Juan, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Por su parte, Pedro afirmó que Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Pero aunque Jesús vino a traerles reconciliación y libertad, los hebreos le dieron la espalda. A pesar de las enseñanzas y los milagros que realizó entre ellos, se rehusaron a creer en él. Si bien Dios lo enviaba como gobernante y libertador, al igual que Moisés, fue rechazado por los suyos. De hecho, la rebeldía de los hebreos contra Moisés se volvía más notoria e incomprensible al pensar en todas las proezas que realizó para rescatar a su pueblo. Esteban declaró de Moisés: «Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años». Dios liberó a Israel de la esclavitud en Egipto por medio de 10 terribles plagas que hizo por mano de Moisés. Luego les abrió el Mar Rojo para que lo cruzasen en seco. Pero además, en respuesta a la oración de Moisés, el Señor hizo numerosos milagros en el desierto por 40 años, dándoles el maná cada día, proveyéndoles de agua aún de las rocas, dándoles sanidad y su milagrosa compañía. Dios utilizó a Moisés como un gran hacedor de milagros. Jesús también se manifestó ante Israel como un gran hacedor de milagros. En su primer discurso, Pedro lo describió como varón aprobado por Dios, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo por medio de él. Jesús sanó a los enfermos, les abrió los ojos a los ciegos, levantó a los paralíticos, hizo escuchar a los sordos y hablar a los mudos, liberó a los endemoniados, resucitó muertos, alimentó multitudes, etc. Aún así, muchos se rehusaban a creer en él y reconocerlo como el Hijo de Dios prometido. Por más que él era el mayor hacedor de milagros, como a Moisés, los hebreos lo desecharon. En el pasado, Moisés se había pronunciado como figura del Mesías venidero, asegurándole a su pueblo: profeta del medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Así como Moisés le comunicaba a su nación el mensaje que recibía de Dios, cumpliendo función de profeta o vocero, también el Hijo de Dios vino para revelar la voluntad del Padre Celestial. Apareció en este mundo como profeta del Señor. Esteban citó: «Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis. A él oiréis». Dios mismo proclamó desde los cielos ante los discípulos: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd». A él oíd. Oír la voz de Jesús, a quien el Padre Celestial levantó por profeta, es absolutamente vital. Pero Jesucristo no solo fue levantado por el Señor cuando lo envió a este mundo, sino que también fue levantado por el Señor cuando lo resucitó de entre los muertos. Profeta os levantará el Señor vuestro Dios significa profeta os enviará el Señor vuestro Dios, pero también profeta os resucitará el Señor vuestro Dios, os levantará. Con su venida y con su resurrección, Jesús se reveló como el profeta prometido, el poderoso Hijo de Dios que da vida a todo aquel que le oye
y cree en Él. Jesús da vida a todo aquel que le oye y cree en Él. Jesús aseguró, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. El que oye la palabra de Jesús y cree ha pasado de muerte a vida. El que oye la voz del Hijo de Dios tiene vida eterna. Esta oferta está abierta para todos. Aún así, si bien Dios levantó a Jesús por profeta, como le sucedió a Moisés, tampoco él fue escuchado. Esteban añadió, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos. En el monte Sinaí fue donde Dios le entregó a Moisés las tablas de la ley. Allí Moisés se hizo mediador y legislador de Israel. Es interesante ver que Esteban se refirió a la ley de forma muy respetuosa y a la vez muy tierna. La identificó como palabras de vida, palabras que dan vida, palabras que conducen a la vida. Moisés le dijo a su pueblo, estas leyes no son solo palabras, son tu vida. No son solo palabras, son tu vida. Si las obedecen, podrán vivir una vida larga y próspera. Aún así, los hebreos no tardaron en caer en desobediencia y aquella ley que era para vida terminó produciendo muerte en los desobedientes. Aún así, Dios preparaba un camino de redención en Cristo. La redención que no viene de las obras de la ley, sino por la fe en Jesús, por creer en Jesús. Pablo señaló, de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe, dice así, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Jesucristo es el único Salvador. Él es el único mediador y dador de palabras de vida. Pablo proclamó, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. A través de su sacrificio, Jesús nos abrió el acceso a la eternidad de gloria. Y aquel que confiese que Jesús es el Señor y creyere que Dios le levantó de los muertos, obtiene salvación. ¿Crees que Jesús es tu Salvador y Señor? ¿Crees que Él es tu Salvador y Señor? Si es así, entonces tenés vida eterna. De muchas maneras, Jesús comunicó en su enseñanza la verdad de la salvación por la fe. Pero pocos reconocieron su mensaje. Por eso muchos se apartaron de su lado. Sin embargo, cuando el Señor les preguntó a sus discípulos si también querían dejarlos, ¿qué le dijo Pedro? Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, palabras de vida eterna. Sea esta también nuestra confesión, sea también este nuestro deseo, permanecer en las palabras de vida de nuestro Señor Jesús. Amén. Palabras de vida. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. ¿Se acuerdan de esa canción? Jesucristo a todos da, bellas palabras de vida.
Él llamándote hoy está. Bellas palabras de vida. Bellas palabras de vida. De esta forma, Esteban presentó a Moisés como un gran hombre de fe y figura del Mesías venidero. Lo describió como libertador, hacedor de milagros, profeta y dador de la ley. Todas estas cualidades resplandecerían en la persona de Jesús, nuestro libertador y hacedor de milagros, el profeta al que Dios levantó y el dador de palabras de vida. Con su exposición, Esteban manifestó su profundo aprecio hacia Moisés, destacando sus grandes virtudes. Además, reveló su enorme estima hacia la ley, reconociéndola como palabras de vida. Así, desmintió toda acusación de blasfemia contra Moisés y contra la ley. Pero dejó algo bien en claro. Dejó en claro que los que blasfemaban eran aquellos que vivían en el rechazo. El rechazo. El rechazo que mostraba el pueblo de Israel, más que una cuestión moral, era un problema espiritual. Este rechazo persistente a lo largo de las generaciones se propagó hasta Jesús y ahora se extendía a sus discípulos, como Esteban. El rechazo. El rechazo es también un fuerte obstáculo y una resistente característica de la gente de hoy. Rechazo hacia la palabra de Dios, rechazo a la palabra de vida, palabra que conduce a la vida. Palabra divina, no parcialmente, sino en su totalidad. La gente rechaza la veracidad de toda la palabra de Dios porque no se ajusta a su forma de vivir, porque desea permanecer en el pecado. Le gusta aceptar solo lo que le conviene de la palabra, solo lo que está de acuerdo a la forma que está llevando de vida. No acepta la palabra en su totalidad. Hoy hay rechazo a la palabra de Dios, rechazo a los hijos de Dios, porque no viven como los que pertenecen al mundo, porque con su búsqueda de santidad revelan el error que impera en esta tierra. Hoy hay rechazo a la palabra de Dios, rechazo a los hijos de Dios, rechazos contra la fe, rechazo contra Jesús, el Hijo de Dios, porque Cristo no encaja en el pensamiento actual de la gente. Muchos piensan que esto es una mera cuestión de ideología, un rechazo a la religión o hacia un concepto moral. Pero este rechazo es un problema espiritual, con consecuencias espirituales. Este rechazo impide la salvación eterna de los rechazadores, porque la vida eterna es solo para los que oyen la voz de Jesús y creen en Él. Lo triste es que este rechazo no se ve solo en quienes viven en el mundo. También persisten personas que asisten a la iglesia, personas que quieren identificarse como cristianos, pero no pueden aceptar lo que Dios dice. No quieren obedecer su palabra en su totalidad, aunque Él nos esté comunicando palabras de vida. Y entonces aparece el rechazo de quienes solo quieren obedecer lo que se ajusta a su estado, comodidad, realidad o posibilidades. Pero esto no es fe. Esto no es fe. Y allí todavía no hay libertad, sino esclavitud al pecado. Por eso necesitamos dejar de definir a la desobediencia a Dios como algo moral. El rechazo a la palabra de Dios es una cuestión espiritual con consecuencias espirituales. Así que no haya en nosotros rechazo, sino un corazón humilde ante el Señor, un corazón quebrantado ante su palabra, un corazón que reconoce que no hay otro lugar al que podamos acudir, porque solo Jesús tiene palabras de vida eterna. Solo Jesús es nuestro auxilio. Solo Jesús es dador de vida. Amén. Así que Esteban reveló el rechazo que históricamente había manifestado el pueblo de Israel. Ahora bien, ¿de qué forma se evidenció este rechazo a Moisés y a la ley?
¿De qué forma se evidenció el rechazo a Moisés y a la ley de Dios? Esteban señaló que los padres en sus corazones se volvieron a Egipto cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Cuando Moisés subió al monte Sinaí para recibir las tablas de la ley, pasó 40 días en ese lugar. 40 días en ese lugar. Mientras tanto, el pueblo se impacientaba por saber qué le habría pasado a su líder, que no volvía. En ese momento, movidos por su pecado, se construyeron un becerro de oro al que adoraron. Apenas salidos de la esclavitud de Egipto, cayeron en la esclavitud de la idolatría. Por lo tanto, los israelitas no solo rechazaron a Moisés, sino que también mostraron su rechazo a Dios mismo. Entre los mandamientos que traería escritos Moisés, el Señor ordenó: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Esto era algo que el pueblo de Israel ya reconocía como una transgresión contra Dios desde antes de recibir la ley. Pero a ellos no les importó entregarse al jolgorio de una celebración desenfrenada adorando a un ídolo. En realidad, como señaló Pablo, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pero por más que los ídolos no representen nada real, porque son inexistentes, también somos advertidos en cuanto a la adoración a ellos. Porque los que ofrecen sacrificios a los ídolos, en realidad se los ofrecen a los demonios, dice la palabra. Los que ofrecen sacrificios a los ídolos, en realidad se los ofrecen a los demonios. Así que más que una cuestión de inmoralidad, la idolatría es una transgresión espiritual deliberada que desconoce abiertamente la autoridad del Señor. Y esto no fue algo ocasional en Israel, sino que ellos cayeron una y otra vez en la idolatría en su camino hacia la tierra prometida. Finalmente, como se alejaron de Dios, el Señor se apartó de su lado y los entregó a su propia destrucción. En su declaración, Esteban citó las palabras que Dios dio por medio del profeta Amós. Dijo ante sus acusadores: ¿acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré, pues, más allá de Babilonia. Todo el camino hacia la tierra prometida, por más que se alimentaban cada día del maná que el Señor les enviaba, los hebreos se entregaron a la idolatría. Y esto no fue solo durante el tiempo que estuvieron en el desierto, sino también después de haber entrado en Canaán. Por eso el Señor los castigó y los hizo nuevamente esclavos de otras naciones. La idolatría produce esclavitud. La idolatría produce esclavitud. Todo aquel que sigue y sirve a imágenes hechas de manos de hombres está enlazando su vida a la muerte, porque no está honrando a otros que no sean demonios. Pero la adoración a imágenes no es la única forma de idolatría. Y esto lo revela la expresión que usó Esteban al decir que los israelitas en sus corazones se volvieron a Egipto. En sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando nuestro corazón no está en el Señor, de seguro está rendido a los ídolos. Está rendido al mundo. Si no permanecemos en el Señor y en su palabra, con mucha facilidad nos volvemos a Egipto en nuestros corazones. Esto es volvernos a la esclavitud del mundo, cayendo en sus ofrecimientos. Esto es entregarnos a la idolatría de las cosas que encontramos en esta tierra. No hace falta tener imágenes para ser idólatra. Si nuestro corazón se vuelve al mundo, si nuestro corazón se vuelve a Egipto,
Estamos cayendo en idolatría. Los hebreos cayeron en la idolatría porque se impacientaron. Ante la ausencia de Moisés se entregaron a la corrupción del mundo. Por eso, si no nos mantenemos en la comunión con el Espíritu Santo, percibiendo la constante presencia de nuestro Señor Jesús, si nos impacientamos, muy fácilmente olvidaremos que el Señor no está ausente y empezaremos a seguir el camino del pecado. Si no nos mantenemos en comunión con Dios, nos entregaremos a servir a otras cosas. Tal vez ya estemos comprometidos en otro tipo de adoración fuera del Señor. Y si no, observemos. ¿Qué ocupa el primer lugar de nuestro corazón? ¿Qué ocupa el primer lugar de tu corazón? ¿Dios o alguna otra cuestión? ¿En qué estás pensando constantemente? ¿Está tu corazón en el Señor o en Egipto? ¿A qué nos consagramos con toda dedicación? ¿A qué atendemos religiosamente? Nuestra familia, nuestros estudios, nuestro trabajo, nuestras posesiones, nuestros deseos humanos, nuestras actividades, nuestra apariencia física. Jesús nos dice: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El Señor vino a hacernos libres de la esclavitud del pecado. Prestemos atención para no caer presos de las sutiles artimañas del diablo que quiere enredarnos en la idolatría. Solo el Señor merece recibir nuestro corazón. Solo el Señor merece toda nuestra devoción y toda nuestra entrega. Amén. Esteban había sido acusado de blasfemar contra Moisés y contra la ley, pero en su discurso realzó a Moisés como figura del Mesías prometido y enalteció la ley reconociéndola como palabras de vida. Al mismo tiempo dejó en evidencia a sus acusadores por su rechazo al Señor y por su desobediencia a la ley. Eran ellos quienes estaban viviendo en continua blasfemia. Por lo tanto, permanecían bajo la esclavitud de la muerte. Aún así, todavía había esperanza para ellos si se arrepentían y recibían la salvación de Jesús. Esteban sabía esto y procuró que ellos recapacitaran. También aún hay esperanza para nosotros y para quienes persisten en rechazar el Evangelio. Si estuvimos viviendo en el rechazo al Señor y a su palabra, si estuvimos sumidos en la idolatría, hoy podemos volvernos al Señor y Él nos brindará perdón y libertad. Pero si le damos la espalda y nuestro corazón persiste en mantenerse en Egipto, solo puede esperarnos castigo y condenación eterna. Dios ha levantado a su Hijo Jesús como libertador para salvación a todo aquel que le oye y cree en Él. Así que no te detengas. Acércate a Él hoy y recibí de Él verdadera libertad. No persista en tu vida ni el rechazo ni la idolatría. Si creemos en Jesús y le entregamos nuestro corazón a Él, si oímos su voz y le seguimos, pasamos de muerte a vida. Ya en este momento, pasamos de muerte a vida. Hay una eternidad de gloria que nos espera al lado de nuestro Salvador, al lado de nuestro Salvador y Señor, por la fe en Él. Amén. Vamos a orar juntos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, por llamarnos a la vida eterna. Gracias, Señor, por llamarnos a la vida, a la esperanza eterna, por la fe en Jesús. Queremos oír su voz, queremos escuchar sus bellas palabras de vida, queremos creer en esas bellas palabras de vida, queremos andar en esas bellas palabras de vida. Señor, ayúdanos a que podamos tomar esta decisión en nuestro corazón, en lo profundo de nuestro ser. Que todo aquel que vivió hasta ahora en el rechazo, que todo aquel que vivió en la idolatría hasta ahora,
pueda tomar esta decisión en este momento de vivir para tu gloria únicamente, reconociendo en Jesús al único y verdadero Señor y Salvador. Señor, en este momento, bendice a cada uno de los que está presente en este lugar, que todos podamos dar ese paso de fe hacia ti, que todos podamos anhelar tu eternidad de gloria, desoyendo la voz del mundo para escuchar tu voz. Y así todos también, como estamos hoy reunidos, podamos reunirnos en tu presencia en los cielos para alabar tu nombre eternamente. Que todo aquel que no ha recibido aún a Jesús pueda hacerlo en este momento, confesándole su pecado, confesándole su rechazo, confesándole su vida en la idolatría pasada, para empezar una nueva vida en Cristo. Señor, muchas gracias te damos por todo y pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Tu perdón me hace perdonar.